Ya hoy es la última clase de este trimestre o de este tramo de Derecho Penal 2. Ya pues ustedes han observado, Enrique, bueno, principalmente que es el que me escucha. Eh, ¿Hasta ahorita te conectas o te habías conectado en otras oportunidades? ¿O has visto las clases por YouTube? No, esta es la primera vez, porque las dos primeras estuve trabajando y no sabía que habían clases por YouTube, entonces no las he podido ver. Hasta ahorita es que, pues, o sea, con lo que usted me está diciendo es que sé que hay clases, pero realmente no sabía, que habían, o sea, que las clases estaban subidas por YouTube. Sí, puedes subirlas. Están tanto en la plataforma y están por YouTube. Pero les sugiero que las veas por YouTube para que esas las puedas como comprender mejor y les des like si te gusta, ¿no? Que es el proceso también que como docente yo requiero para que ustedes me evalúen. Si les gustó la Claro, clase, qué les pareció y demás. Entonces, por YouTube las puedes observar. Y bueno, si te gusta, pues ya sabes cuál es la señal de costumbre. Y si no te gusta, pues también. ok. Pero espero que sí te Sí, claro. guste. No, no, claro, sí, sí. Ok, Enrique. Bueno, vamos entonces a dar un breve repaso porque como tú no te has visto las otras, quiero darte como una especie de repaso rapidito de lo que hemos visto. Derecho Ok, Penal 2 es la parte especial de los delitos. La parte especial comprende el encuadre del hecho a un tipo penal específico. Cuando hablo de tipo penal, bueno, la norma sustantiva por excelencia aquí en Venezuela es el Código Penal, la sustantiva por excelencia, donde está el catálogo de delitos encuadrados allí, pero también existen otras leyes especiales, inclusive orgánicas, que también encuadran hechos en tipos penales. Tipo penal es todo lo reflejado en esa norma sustantiva, en esas leyes especiales que regula la conducta de una persona que transgredió la ley o que su conducta fue antijurídica y que al ser antijurídica está en esa parte o en esa norma sustantiva penal que indica, dependiendo de lo que cometió, cuál es su pena o cuál es su sanción penal. En este caso, como estamos hablando de penal especial, es la parte de adultos. Ya vamos a hablar de penas o de culpabilidades. Si estuviéramos en la parte de adolescentes, pues serían responsabilidades penales y no se le aplicarían penas, sino se le aplicarían sanciones. Pero en este momento, pues bueno, sí voy a tocar algunos puntos de penal adolescentes porque es importante que ustedes también lo observen. Pero más que todo me voy a dirigir a la jurisdicción ordinaria, jurisdicción de adultos. Bueno, cuando hablamos de esos tipos penales o de esos hechos que encuadran en los tipos, necesariamente tiene que haber la comisión de un delito. Y ese delito, para que se origine, debe tener concurrencia de elementos, elementos positivos y elementos negativos, pero lógicamente positivos para que se configure el delito y genere como reacción la consecuencia de una pena. ¿Qué es delito, Enrique? Delito es todo acto típico, antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena o una sanción penal. Eso es lo que es delito. De ese delito o conceptualización jurídica de hecho punible de delito se desprenden los elementos. Se desprenden los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Acción. Es un acto, porque decimos que delito es un acto, una acción. ¿Por qué es acción? Porque genera una exteriorización en el mundo. Lo que yo pienso, lo que tengo en mi mente, lo exteriorizo en el mundo. ¿Cómo lo exteriorizo? Ejecutándolo, accionándolo. Yo tengo en mi mente, por decir, hurtarme este código, lo tengo allí. Pero si yo solamente lo tengo en mi mente y no lo exteriorizo, no lo ejecuto en el mundo, solamente va a quedar en mi mente. No va a ser punible porque no hice un daño a los demás, solamente observé el código, me gustó el código, supongamos era de Enrique, pero no se lo hurté a Enrique, solamente tuve en mi mente la intención de hacerlo, pero nunca lo hice. Si está en mi mente, no es punible. Ahora bien, ¿qué sucede si yo ejecuto esa acción? Si yo la exteriorizo, si yo efectivamente veo que Enrique tiene un código bonito, está fácil de que yo se lo pueda hurtar
y efectivamente en un momento de descuido de Enrique, hurto el código. Exterioricé lo que tenía en mi mente, la intención, accioné y efectivamente le quité el código. Hurto. ¿Por qué es hurto? Porque no hay agresividad. Yo a Enrique no le pegué, yo a Enrique no lo empujé, no lo ultrajé físicamente para efectivamente quitarle el código. Solamente hice producto o ejecuté mi destreza y astucia para que no se diera cuenta y le hurté el código, pero accioné. Y eso es un tipo penal encuadrado en la norma sustantiva penal por excelencia, y en todo caso sería ¿qué? Un hurto simple, pero es un acto. ¿Por qué es típico? Porque esa conducta que yo ejecuté y accioné está regulada. ¿Dónde? En el Código Penal. Tengan en sus manos el Código Penal y vayámonos al artículo 453 del Código Penal. El 453 es el hurto calificado, pero vamos a hablar hoy en día del hurto simple, que es el 451. Todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 a 5 años. ¿Ves? Lógicamente, esa conducta que exterioricé y que ejecuté y que trasladé a mi posesión se encuadra en el tipo penal de hurto. ¿Por qué dice objeto mueble? Cuando hablamos de objeto mueble, recuerden inclusive en la época romana lo que decía de derechos reales, muebles, inmuebles, movientes y demás, es todo aquello que yo puedo trasladar de un lugar a otro, lo puedo mover. Si yo lo puedo mover y cambiar de posición o de pertenencia o de sentido de donde está, por eso es mueble, porque lo puedo hacer ese movimiento. Entonces, yo me apoderé del objeto mueble del código, lo trasladé de la parte de propiedad de Enrique y lo pasé a mi propiedad o a mi posesión. Salió de la esfera de control de Enrique y entró a la esfera de mi control. Pero claro, entra a la esfera de mi control y de mi posesión o de mi propiedad, entre comillas, porque eso al final no es mío, se lo quité a alguien, producto de un hurto. Entonces, acto típico, encuadra en una norma sustantiva penal por excelencia. Antijurídico. ¿Por qué sería antijurídico? Porque es contrario a la ley. ¿Hurtar es bueno o es malo? A ver, muchachos. Glenda o Enrique. No, hurtar pues de por sí es malo, desde la forma en que se lo mire. Exactamente. Glenda, ¿hurtar es bueno o es malo? Profe, es malo porque, o sea, indistintamente de que no haya una agresión, tanto se está llevando algo que no le pertenece, que no es de su propiedad. Exactamente. Entonces es malo. Por eso es antijurídico, porque va contrario al derecho. Cuando hablábamos, recuerden las concepciones en las primeras clases de introducción al derecho, bueno, de sus profesores en esa, no sé si yo les di clase, lo creábamos derecho. ¿Sí? Ah, bueno, derecho es todo aquello que es justo, recto, si nos vamos al sentido literal de la palabra, ¿verdad? Derecho, recto. Cuando es antijurídico es que es torcido, que va contrario a la conducta, a la moral, al derecho, a las buenas costumbres inclusive. Por eso es antijurídico, que choca la conducta mía con un precepto establecido en la ley, jurídicamente establecido. Por eso es antijurídico. Hay un choque entre lo que debe ser y lo que es. En ese lo que debe ser es lo que está establecido en la ley. Y lo que es la conducta contraria que yo ejecuté. ¿Y cuál es la conducta contraria que yo ejecuté? Que me hurté el código de Enrique. Así de sencillo. Ahora bien, entonces vimos el acto, vimos la tipicidad y vimos la antijuricidad. Ahora la culpabilidad e imputabilidad que van de la mano prácticamente.
La culpabilidad es el juicio de reproche, de que yo considero que esa persona o esa actuación que efectivamente hice es reprochable y es culpable. Y que como es culpable, pues lógicamente es imputable. Entonces, como soy mayor de edad, soy reprochable, claro. Ahorita hablamos en materia de adolescentes también del juicio de reproche en cuanto a culpabilidad e imputabilidad, pero vamos a la parte de adultos. Soy mayor de edad, tengo más de 18 años, estoy consciente, tengo capacidades cognitivas y cognoscitivas de lo que es bueno y es malo, y lógicamente puedo tener un juicio de reproche porque hay congruencia y coherencia entre la culpabilidad y la imputabilidad. Puedo ser imputable de la comisión de un hecho delictivo porque efectivamente soy mayor de edad. Puedo ser culpable también porque sí tengo las características cognitivas y cognoscitivas para tener un juicio de reproche sobre una conducta antijurídica y producto de un accionar. Sobre esa base, pues lógicamente que ya estamos configurando con 5 elementos del delito. ¿Qué pasa si soy adolescente? Si soy adolescente también merezco un juicio de reproche, soy culpable o soy imputable, pero de forma diferenciada con el adulto. Eso es lo que en todo caso marca la diferencia en cuanto a la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de adolescente. Mi proceso penal como adolescente es diferente del adulto porque ya no me van a penar, sino me van a sancionar. Y como el hurto para el sistema de justicia penal juvenil se puede considerar que es un delito leve, no voy a ser merecedora de un castigo fuerte, sino de una sanción, y una sanción no privativa de libertad. Llámese libertad asistida, reglas de conducta, servicios a la comunidad, orientación verbal, y en el supuesto negado pudiera ser una semilibertad, pero no es considerado para el sistema de justicia penal juvenil como un delito grave y lógicamente pues su sanción va a ser leve. Pero también soy culpable y también puedo ser imputable. Si soy adolescente ojo con esto, en edades comprendidas de 14 años a 17 años, 64 días, o 14 años y 17 años, es totalmente imputable. Si tiene menos de 14 años, entonces ahí ya existiría la inimputabilidad. No es exigible penalmente que esa conducta que fue antijurídica, que fue reprochable y que pudiera ser imputable, no es imputable. ¿Por qué? Porque soy merecedora o el sistema de justicia penal juvenil me arropa y me ampara porque mi conducta y mi actuación, si bien es cierto, es antijurídica, no me pueden causar no me pueden hacer un juicio de reproche porque soy inimputable, porque soy menos de 14 años. Eso en el caso de menores de 14 años. ¿Qué pasa si efectivamente sí hurtó? Supongamos que yo tenga 13 años y yo me hurté el código de Enrique. Me lo hurté. Si se dan cuenta, efectivamente, que me lo hurté, son medidas de protección establecidas por el Consejo de Protección. No son establecidas por operadores de justicia especializados, sus jueces naturales, no. Son medidas de protección aplicadas por el Consejo de Protección, son medidas en todo caso que no son coactivas o coercitivas, son medidas orientadoras de la conducta de ese adolescente que infringió la ley o que la contrarió y que fue antijurídica, que fue culpable pero es inimputable. ¿Sí voy bien? Sí, ¿Me he profe, explicado? una pregunta. Ajá. En ese caso, si es menor, los padres o el tutor tienen que asumir esa responsabilidad, va algo en contra de ellos a causa de que el menor cometió ese hurto o no ocurre nada. Bueno, hay responsabilidades, la Constitución habla de responsabilidades subsidiarias, ¿no? En materia de familia. Y el Código Civil también habla de responsabilidades subsidiarias en materia civil. O sea que si todo daño ejercido por un adolescente debe efectivamente ser responsable los padres, pero eso es en el ámbito civil. En el ámbito penal, recuerde que las responsabilidades son individualizadas. Un adolescente que comete un delito
delito, cuando hablamos de delito en materia penal, no es responsable su papá o su mamá o su tutor, no. Las responsabilidades en materia penal son netamente individuales. Ahora bien, si son daños o cosas que afecten el patrimonio y demás, pues lógicamente se aplican las responsabilidades subsidiarias de la Constitución y del Código Civil en cuanto a la reparación de daños por parte de los padres. ¿Okay? Entonces tienen que establecer bien esa diferencia y verificar qué es lo que infringió el adolescente y de qué puede hacer uso el poder punitivo del Estado para responsabilizar a los padres. Pero en materia penal sí no. En materia penal las responsabilidades son individuales y lógicamente solamente atañen al adolescente infractor. Si un adolescente infractor tiene 13 años, pero hurtó o robó, es inimputable si hay una forma de orientación de los padres que tienen que llevarlo a orientaciones psicológicas y demás, que es responsabilidad de los padres, pero netamente la obligación como tal la tienes el adolescente, netamente. Que el padre sí tiene que estar allí regulándole su conducta porque, bueno, puede suceder que un adolescente de 13 años mate, cercene la vida de otra persona y que es necesario que ya cuando van ese tipo de delitos graves, lógicamente que tiene que estar el papá y la mamá allí. Pero también, ¿qué sucede cuando son niños de la calle? Recuerden que hay dos diferencias en cuanto a niños de la calle y niños en la calle. Niños de la calle, como su nombre lo indica, prácticamente no tienen familia. No tiene mamá, no tiene papá, no tiene un órgano o la familia que esté en constante regulación de su conducta, viendo qué hace, porque es un niño de la calle. Mientras que un niño en la calle es un niño que sí tiene una familia, pero que su familia no está pendiente de lo que hace ese niño en la calle. Diferente, solamente con una palabrita en ID se transforma el contexto de lo que es. Es tan importante que es inclusive las palabras, la semántica, como tal. Sí. Entonces, ese niño en la calle que tiene mamá y papá constituido o una familia estructurada, o puede ser que no tenga familia estructurada, pero sí tiene alguien que vele por él, pero que está en la calle haciendo cosas que no debe ser, pues lógicamente responde sus padres en cuanto a la forma de qué es lo que debe cumplir, en el hecho de que cometa hechos delictivos de 13 años. Pero si es un niño de la calle, el Estado debe ejercer a través de sus políticas públicas el control sobre ese niño de la calle. Y bueno, aquí en el estado Táchira hay casas, hogares, donde a esos niños los recogen, se les da manutención, se verifica qué posibilidades tienen y bueno, se les ayuda a que no estén en la calle y que el Estado sea en ese momento como su padre de familia, los alberga. Y efectivamente sí existen, pero hay niños también de la calle que no se dejan orientar y que si los ven por allí lo que hacen es evadir las autoridades. ¿Cuántos niños? Bueno, no he vuelto a ver, pero hubo una época donde sí se proliferaba, o sea, se veía enormemente los niños de la calle. He observado últimamente, sí, varios niños, pero para mí esos no son niños de la calle, sino son niños en la calle. De los que están limpiando parabrisas y eso, son niños en la calle, porque sí tienen familia. Muchas veces esas familias los invitan y los incentivan a que estén allí pidiendo dinero y haciendo cosas que no deben para llevarle a su familia. Entonces, de una u otra manera lo que hacen es que incentivarlos en la comisión de hechos delictivos, incentivarlos a una vida fácil y a que se generen conductas ilícitas. Conductas que van a ir apareciendo y transcurriendo y evolucionario como las llamadas carreras delictivas a nivel criminológico y a nivel de sociológico inclusive, pero esa es la sociología criminal. Las carreras delictivas inician con procesos antagónicos a la ley o antijurídicos que van elevando su conducta antijurídica, valga la redundancia, de forma gradual. Empiezan sí, limpiando parabrisas, pero luego limpiando parabrisas, meten la mano si tienen la ventana abierta y le sacan lo que pueden
en ese momento. Si tiene el teléfono a la mano, se lo sacan y sale corriendo. Hay un momento en que o maneja o el carro o lo dejo que corra, pero cometió un hecho delictivo y salió corriendo. Empezaron así, haciendo conductas antijurídicas. Después van evolucionando y observaron que su conducta no fue reprochada en ese momento. Puede ser sí por la comunidad, pero no fue castigada, porque fue de una otra manera para él impune. No lo agarraron en el momento, no sé, se le hizo fácil seguir haciéndolo y va asumiendo roles en su carrera delictiva. Entonces luego empieza con posesión, luego observa que se le hace más fácil, pues sí, pertenecer a una pandilla o buscar la forma de obtener una moto o buscar la forma de tener un arma, sea un cuchillo, así sea un cuchillo, y de robar y de hurtar, porque su conducta no fue regulada en un momento, porque es un niño en la calle que su familia más bien lo que hizo fue propender una audacia criminal y aplaudirlo sobre su conducta. Eso es prácticamente también parte del derecho penal especial, los factores que originan la conducta, la comisión de estos hechos delictivos. Hechos delictivos que nos atañen y que vemos día a día que se cometen y que gracias a Dios, pues bueno, nosotros debemos estar y estamos protegidos por Dios y que Dios nos ampare de cualquier cosa de esas, pero que efectivamente pueden emerger por esas conductas criminales. Y ahí vuelvo y arranco al origen de la imputabilidad y de la inimputabilidad como elementos del delito. Y de que la inimputabilidad en materia de adolescentes emerge o surge desde menos de 14 años y que es imputable desde los 14 a los 17, y es el sistema de justicia penal juvenil el que lo arropa y el que en todo caso va a regular esa parte legal de cuando un adolescente comete hechos delictivos, y que si ya es mayor de edad, entonces no es jurisdicción de adolescentes, sino es jurisdicción ordinaria, y ahí allí sí se le aplicarían las penas contempladas en el Código Penal o en las leyes especiales. Bueno, seguimos con los elementos entonces del delito en cuanto al acto, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad e inimputabilidad como elemento negativo del delito, y que eso genera ¿qué? La pena o la punibilidad. La pena, la punibilidad como forma de que efectivamente al darse todos estos elementos anteriormente descritos genera un castigo llamado como pena corporal o pena accesoria o pena a través de un arresto o de una multa, pero casi todos los delitos establecidos en el Código Penal que sean leves o menos graves o gravísimos, pues generan penas corporales, y estas penas corporales pues generan inclusive penas accesorias como presidio, prisión o arresto. Esas penas corporales pues se ejecutan y se aplican dependiendo del tipo penal. Por decir, si nos volvemos a ir al hurto, será penado de prisión de 1 a 5 años. Es muy importante que también comprenda esto porque es parte del derecho penal especial. Hay dos límites, 1 a 5 años. Término inferior o límite inferior, 1 año. Término superior o límite superior, 5 años. Término medio, 1 más 5, 6. La mitad, 3. Ese es el término medio. La sumatoria de los dos extremos y se divide entre 2, el término medio. Eso es en el momento de aplicar la dosimetría penal y de verificar cuánto efectivamente se le puede aplicar a esa persona que cometió un hecho delictivo. Es potestativo del operador de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como operadora de justicia observo que Pedro Pérez es primario en la comisión de hechos delictivos, nunca ha incurrido en un hecho, pudo haber sido que en ese momento, bueno, se dejó llevar por el código que era hermoso y le gustó mucho tanto su portada que voy a robarme el código, hurtarme el código. Pero fue algo que no lo pensó y lo hizo. Pero no es un delincuente. No ha cometido más hechos delictivos. Se le pudiera dar en todo caso una oportunidad.
puedo establecer solamente el límite inferior, 1 año, y condenarlo a 1 año de prisión. Y si a eso yo le resto más atenuantes, le puede quedar menos de 1 año. Pero si yo considero como operador de justicia, no, ya ha incurrido muchas veces en ese hecho, voy a tomar entonces el límite superior, 5 años, y con 5 años no merece beneficios. Si son 5 años tajantes, la suspensión de la ejecución tiene que pasar cierto tiempo detenido para que le apliquen la suspensión de la ejecución de la pena y demás. O puedo decir, bueno, no es tan malo, pero tampoco es tan bueno, le puedo aplicar las atenuantes y aplicar el término medio, 3 años. Lo puedo condenar a 3 años de prisión. Son aristas y directrices que mismo establece el Código Penal, dependiendo de las atenuantes, de las agravantes, del tipo penal también atribuido, de la conducta predelictual, de ciertos factores que necesariamente deben converger y deben valorar los operadores de justicia para poder aplicar efectivamente una pena justa y equitativa a esa persona que infringió la ley y que cometió un delito con todos sus elementos. Porque si alguno de los elementos del delito no surgen, no hay delito. Es necesario que todos los elementos que ya expliqué, la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la punibilidad, estén plasmados. Si falta uno de ellos, no se configura la comisión de hecho delictivo, no hay delito y lógicamente pues queda, por decir, impune, por decir algo. Pero si convergen todos, pues lógicamente existe la comisión de un hecho delictivo que es reprochable, que es imputable y que lógicamente debe ser castigado. ¿Por qué deben ser castigados los delitos? A ver, ¿es necesario que una persona que efectivamente cometió un hecho delictivo se le condene o se le castigue? Claro, profe, porque está haciendo algo, o sea, en contra de la ley, en contra de la norma que están establecidas. Y se está saliendo de los parámetros, o sea, o está hurtando, o está atracando, o está asesinando, está haciendo algo que está fuera del orden, fuera de la norma y debe ser, para mí, castigado, pues. Claro, claro. Ah, bueno, pero ¿sí han No visto las, las clases por YouTube o tampoco profe, las han no, visto? no ¿No? las he visto, pero sí las tengo que ver, yo vi su comentario. Sí, Pasa que se presentan cosas, pero sí las quiero ver y genial. Lástima que yo no había podido estar con usted en esta clase porque de verdad es muy importante, hace falta claro. escucharla y verla. Sí, Bueno, ahora dejo seguir. no, no, tranquila. Estos procesos son necesarios, más en la situación de salud que estamos viviendo y que ustedes, aparte de la modalidad virtual, ¿no? Que ya llevaba la Sí, universidad y de ese sistema andragógico afectivo que lleva la universidad ya hoy en día con el sistema de salud, la situación de salud que estamos viviendo, pues se ha convertido y es necesario virtual. Pero esos procesos virtuales no deben desmejorar la capacidad que podemos tener de socializar. Y como lo indicaba en la clase anterior que di Romano 1, de que sientan un poco del calor mío y que yo pueda sentir también el calor de ustedes. sí, Eso no se importante. debe perder y es importante porque transmito, considero yo, así que clases pregrabadas, donde le estoy hablando a la Sí, computadora. ¿No profe. te gusta? Y así usted nos conoce y sabe que cuando va a calificar, dice, ah, ya sé quién es aquel. Exacto, exacto. Son procesos apreciativos también, Sí, que yo los sí, tomo en cuenta. Que yo por lo menos en Glenda Helvis, y es muy importante que coloquen cuando se conecten el nombre y apellido, no coloquen iPhone o iPad, porque no sé quiénes son. Muchas veces se colocan es así, iPad, iPhone o nombres diferentes. Es muy importante que coloquen los nombres cuando se conecten suyos, de verdad, porque yo primero tengo buena memoria y segundo yo hago esos procesos apreciativos cuando yo estoy calificando. ah, ok, no, profe, para yo lograr esto, Enrique me estaba ayudando, mi hijo de España me estaba ayudando, yo le escribí al grupo, por favor, ¿cómo hago para meterme? Porque las otras clases no sabía, profe, no pude, o sea, yo no lo logré. Entonces, una sí estaba trabajando y no tenía chance. Y la primera no pude. Y ni siquiera, yo soy corredor de seguros y yo no he participado en ninguna reunión de trabajo
porque no sabía conectarme. Usted ya me enseñó. Y Ah, Enrique, bueno. estaba pendiente de todo. Gracias a su Entonces, clase ya aprendí. somos afortunados entonces y bueno, es un proceso de enseñanza. Pudiste hoy, ya sabes, yo creo que no se te olvidará para poder ingresar. No crea, a mí también se me hizo un poco difícil. Al inicio sí, estas cuestiones de Zoom, pero ya también ya le he agarrado hasta el gusto. Pero sí me gusta socializar con ustedes, o sea, que haya esos procesos interactivos y que no solamente venga a darles la materia netamente articulada, porque eso también los cansa. Yo no puedo más derecho penal especial llegar a leerles artículos por artículo sin explicarles. Es necesario que Exacto. ustedes conozcan inclusive las partes de la norma, que eso lo hablé en las clases pasadas, por eso es necesario que ustedes observen los videos anteriores, porque estoy ahorita dando es como un repaso, porque ya es la última clase, sobre el contenido y la estructura de un tipo penal. Cada tipo penal tiene 3 premisas para mí fundamentales: sujeto activo, sujeto pasivo y bien jurídico protegido. Bueno, le agregaría otra, el verbo rector. ¿Qué es eso? Sujeto activo, el que agrede, el que acciona, el que ejecuta. Sujeto pasivo, la víctima, el que recibe el daño. El verbo rector, la palabra clave en cuanto a la estructura del tipo penal, por decir. Estábamos hablando de hurto, todo el que se apodere, apodere, ese es el verbo rector del tipo penal. Y el bien jurídico protegido o el objeto jurídico protegido, ¿cuál sería? El objeto mueble. El que se está Daño robando, patrimonial, el que están exactamente. hurtando. Es eso. En este caso, el objeto jurídico es una cosa porque se puede trasladar, es un objeto mueble, es un objeto patrimonial, ese es el bien jurídico protegido, la propiedad de eso. Por ello, en el momento que ustedes estén estudiando y que estén internalizando estos conceptos, siempre de un tipo penal, ustedes deben extraer esos aspectos determinantes: sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector y bien jurídico protegido. Teniendo esos aspectos, saben encuadrar una conducta antijurídica en un tipo penal. Y si esa conducta no encuadra en un tipo penal, ¿qué pasaría? No hay delito. No hay delito, afecta el principio de legalidad, no está establecido, lógicamente, y como no está establecido ningún tipo penal, pues es atípico, no hay delito. Ok, profe, una pregunta. El sujeto, disculpe que la interrumpa, el sujeto activo, ¿cuál sería? ¿La persona que hurta o a la que le están hurtando? No, el activo siempre es el que ejecuta, el Ok, agresor, siempre es el agresor, el activo. Relaciónalo como que el que ejecuta, el que acciona. El sujeto activo ok. siempre es el agresor. Y el sujeto pasivo, por eso es pasivo, es el que recibe la agresión. Inclusive, tan importante es que en la tipificación o en la clasificación de los delitos van a encontrar sujetos activos calificados y sujetos pasivos calificados, o sujetos pasivos indeterminados, que se le también dice, o sujetos activos indeterminados y sujetos pasivos indeterminados. Cuando hablamos de eso voy a leer otra vez al ejemplo del hurto. El hurto simple, el sujeto activo es una persona común y corriente, no tiene cualidades diferentes. Y el sujeto pasivo también es una persona común y corriente, el que recibe esa agresión. Sería calificado o de sujeto activo calificado si, por decir, el que hace esa acción o el que la ejecuta El que tiene una ejecuta. cualidad diferente. Por decir, en los delitos de peculado, los delitos de peculado son ejercidos por funcionarios públicos, funcionarios que tienen una investidura, tienen una cualidad dada por el Estado y lógicamente como que tienen una cualidad y cometen un delito que encuadra en el peculado, es sujeto activo calificado, porque tienen esa característica especial
y es un delito especial. Entonces, sujeto activo calificado. ¿Cuándo sería sujeto pasivo calificado? Por decir, en los casos de homicidio de un hermano, homicidio de un pariente, homicidio de su esposa. Tienen una cualidad que lo hace congruente y coherente con un tipo penal específico. ¿Okay? Eso es lo importante de determinar en el momento que lean cualquier tipo penal. Vámonos por decir al homicidio intencional, el 406, 405. Tiene el Código Penal a la mano, ¿verdad? Yo no. Ajá. No, no. ¿No? Bueno, No tengo. tienen que tenerlo porque estamos en Derecho Penal Especial. Sí, profe. El 405. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Ajá. Sujeto activo. ¿Calificado o no calificado o indeterminado? En este artículo. ¿Ah? Profe, disculpe. El 405. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. ¿El sujeto activo es calificado o es indeterminado? El agredor. El agresor. Se puede decir que es calificado porque lo está haciendo con intención. Es sujeto indeterminado. Es un sujeto activo indeterminado. La intención es el verbo rector del tipo penal. Ajá. La intención es el verbo rector. Yo puedo cercenar la vida de una persona con intención, pero también la puedo cercenar de manera culposa. Entonces, el verbo rector en este tipo penal es la intención, pero el sujeto activo es indeterminado. El que, intencionalmente, al decir el que, estoy dando cabida a cualquier persona. ¿Ve lo importante que es? No hay una calificación o una cualidad especial que una persona mate. Suena duro, pero que sea así a otra persona. En este tipo penal del 405. ¿El qué? Verbo rector, la intencionalidad. Haya dado muerte a alguna. Cuando hablamos de alguna persona, sujeto pasivo que calificado o indeterminado. También en ese caso sería indeterminado, profe. Exactamente. Me está diciendo a alguna persona. ¿Y cuál persona? Que esté viva. El requisito sine qua non para que efectivamente se configure el delito es que da muerte, ejecute esa acción dirigida a cercenar la vida de esa persona. ¿Okay? Y bueno, ahí está, sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo indeterminado, verbo rector. Bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el 405? Profe, ¿me puedo volver a leer? Ajá. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El que intencionalmente haya dado muerte a una persona. El bien jurídico en ese caso sería la persona a quien él le quitó la vida intencionalmente. La vida, así es sencillo, es la vida. El bien vida. jurídico protegido es la vida, la vida, la vida. Porque lo antagónico a la vida, ¿qué es? Lo opuesto a la vida. La muerte. Ahí está la respuesta. Ah, ¿Ves qué interesante tenerlo a usted presente. Lo hermoso que es el derecho. Sí, y lo hermoso mucho. que es el derecho penal. Pero Sí. siempre hay que ponerle un poquito de como de astucia y de amor a lo que tú estás haciendo y de comprensión. Sobre todo en esta parte de derecho penal y más penal especial. Porque si tú tienes amor a lo que haces, lógicamente todo va a fluir. Pero si yo vengo aquí y no siento lo que les estoy dando, no estoy haciendo nada. Tengo que transmitirles ese conocimiento hasta inclusive de manera didáctica y pedagógica. Y eso es lo que hago. Y con nosotros tiene que tener paciencia. Sí,
Ten paciencia, pero si te gusta, tú lo haces con vocación. Eso es lo importante. Claro, y si le gusta, yo sé que a usted le gusta. Así me encantan. Cuando usted nos dio romano en primer año, en el primer trimestre, perdón, fue muy poco la oportunidad que tuvimos de conocerla, pero bueno, me gustó, nada más pude estar con usted en 2 clases, y me gustó, de verdad me gustó. Usted luego se fue, creo que de posgrado, tuvo que irse de viaje, y Sí. ya hasta ahorita que la volvemos a tener Bueno. nuevamente con nosotros. Bueno, no. Y es genial, pues, porque sí hace falta Sí, ¿no? esta interacción. Exactamente. Y me alegra que a medida que vayamos interactuando, pues vayan comprendiendo. ¿Ok? Sí. Y estamos igual a la orden. Espero Sí. seguir socializando con ustedes. Y bueno, presta a lo que ustedes indiquen. Ustedes tienen mi número de teléfono y pueden escribirme y yo con gusto atiendo sus sugerencias, sus novedades y demás. Y recuerden, revisen el canal de YouTube y espero que le den like. Sí, lo voy a revisar. Gracias, profe. Sí. Chao. No sé si lo puedo hacer hoy por lo que estoy con mi celular, pero en lo que tenga internet mío, lo reviso yo. Está muy bien. Chévere, profe. Será. Chao. Gracias. Hasta A luego. ustedes, chao, hasta luego.